Maya, y en nombre de la Oficina UNESCO Lima, les doy la bienvenida a todos los participantes, especialmente a los docentes que están conectados con nosotros esta mañana. Para nosotros es un placer y un gusto que nos dediquen un espacio de su tiempo para poder reflexionar el día de hoy sobre el contexto actual y los retos futuros para el desarrollo de la ciudadanía digital como una competencia necesaria en esta sociedad y más en este contexto que estamos viviendo. El webinar que tenemos el día de hoy se denomina Ciudadanía Digital, de la alfabetización a la transformación digital. Y para ello hemos invitado a dos expertos en el tema. Tenemos con nosotros a Lucía Furio Jaramillo, ella es directora del Grupo EduTech, es presidenta de Propósito Perú, y todos sabemos que ella es consultora nacional e internacional en todos los temas de tecnología. Bienvenida, Lucía. Tenemos también con nosotros a Roberto Bustamante, antropólogo y arqueólogo. Él es consultor e investigador en tecnologías educativas y actualmente es coordinador de aprendizaje digital en la UPC. Bienvenido, Roberto. Voy a invitar a ambos para que prendan sus cámaras y además nos puedan dar un saludo. Lucía y Roberto. Empezamos por Roberto. Roberto, bienvenido a nombre de la Oficina UNESCO. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos y todas. Sí. ¿Cómo están? Lucía, bienvenida a nombre de la Oficina UNESCO. Gracias por participar con nosotros. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir algo de lo que venimos haciendo, quienes estamos como Roberto y varios otros en estos temas, ¿no? De lo digital en la educación. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Roberto. Y para invitar a todos los docentes que ya están con nosotros, que están conectados, a que como cada miércoles puedan hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios e impresiones a través del Facebook para nosotros poder atenderlos al término de la jornada. Y vamos a iniciar nuestro webinar con una primera pregunta. Lucía, Roberto, hablamos de ciudadanía digital, hablamos de alfabetización digital. Este año el presidente hablaba del proceso de transformación digital. ¿Puede explicarnos un poco estos conceptos y su relación con la educación en el Perú? Lucía, te escuchamos. Ok. Bueno, sí, es un tema crítico ahora, sobre todo, yo quisiera realmente enfatizar el tema de ciudadanía digital, ¿no? Un concepto que cada vez lo hemos venido escuchando más y más en estos últimos tiempos, sobre todo obviamente en el tiempo de la pandemia, pero ya desde hace algún tiempo comenzó la preocupación de, hemos estado yendo por décadas casi, ¿no? En los últimos 20 años, desde lo que puede decirse la concepción de que los chicos, las nuevas generaciones son nativos digitales y por ende, entonces simplemente ellos pueden desenvolverse en entornos virtuales con toda la facilidad porque nacen con un chip bajo el brazo tecnológico, ¿no? Y eso se ve reflejado no solamente a nivel de políticas alrededor de todo el mundo, sino claramente en el currículo nacional en el Perú, la competencia 28 te dice, se desenvuelven en entornos virtuales y con ello pueden hacer diferentes cosas. Pero, ¿qué pueden hacer? Sí, no solamente que no hemos considerado el tema de desarrollar el pensamiento computacional, desarrollar una serie de dominios que los estudiantes podrían tener, sino que realmente nos saltamos esta etapa clave, crítica, de desarrollar en ellos habilidades para desenvolverse, más que con el tema de solamente centrarnos en que lo hagan de manera sana, segura, responsable, que sepan sus deberes, que sepan sus derechos. Eso es importante, por supuesto, pero mucho más importante que ello es que tomen conciencia de cómo se desenvuelven realmente, ¿no? Cuando están conectados a las pantallas, cuando están conectados al internet, cuando tienen que manejarse en medios y tienen que hacer transferencia de lo que es la vida real a la vida digital, ¿no? Desenvolverse en un mundo real, en el día a día, con temas de principios, valores, cultura, todo lo que podamos decir. ¿Cómo es esa transferencia al mundo digital? ¿Cambian algo porque no nos están viendo por lo que fuere? Entonces, ahí hay un tema de esa toma de conciencia de cómo nos desenvolvemos como ciudadanos, que también somos hoy día digitales, y cómo esto convierte, de hecho, nos convierte en ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, ¿no? En este nuevo rol, ese paradigma de todo lo que, la oportunidad de la conexión al internet y a los dispositivos digitales nos permite el hecho de, sí, sabernos y ser ciudadanos
del mundo. Esa parte no estaba casi nada considerada, inclusive en políticas a nivel mundial educativas, que consideraba el desarrollo de lo que unos le llaman competencias digitales, otros el desarrollo de habilidades de tecnologías digitales, otros netamente se centraban en políticas de pensamiento computacional, programación y robótica, y así diferentes. Casi ninguno de estos estaba incorporando ciudadanía digital. En los últimos años sí, eso ya lo podemos encontrar, y eso ya es una preocupación, de hecho, del Ministerio de Educación, de cómo abordar el tema de ciudadanía digital para ser capaces de, tomando conciencia de cómo nos desenvolvemos en entornos virtuales, más bien aprovechar todo lo que nos puede dar, ¿no?, este mundo digital de oportunidades para ser más partícipes en un mundo al cual tenemos que ver de qué manera solucionamos mejor los problemas y participamos como parte de ello y abrimos oportunidades, obviamente, para los distintos problemas, no solamente a nivel global, sino de país, de comunidad, en la familia y, por supuesto, a nivel individual de cada uno de nuestros ciudadanos, que hoy día tenemos que llamarlos ciudadanos digitales también, ¿sí? Gracias, Lucía, por tus aportes, y muy cierto, ¿no? O sea, ya Ciudadanía Digital no se da este año, ha venido ya trabajándose años atrás, sin embargo, este año nos da un marco y nos impulsa a trabajarlo más y con más premura en el contexto en que se está dando. Roberto, te reitero la pregunta, hablamos de ciudadanía digital, hablamos de alfabetización digital, de transformación digital, ¿cómo se relacionan estos conceptos con la educación en el Perú? Ya, ¿Qué nos... a mí, una cosa que a mí me parece interesante es que, o sea, de hecho, o sea, yo creo que ya desde hace varias, ya décadas, ¿no? O sea, en realidad porque, o sea, en realidad estamos hablando de esos términos, pero como bien dice Lucía, eso se viene trabajando desde hace tiempo, y desde hace ya mucho, mucho tiempo los niños y niñas se ven enfrentados a este uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, claro, esos términos como ciudadanía digital, transformación digital y alfabetización digital tienen que ver cómo estos niños y niñas se apropian de todo esto, cómo entienden todo esto. Lo voy a poner un caso concreto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a cotidiano, ¿no? O sea, en un espacio tan personal como es un aula de clase, una profesora le puede decir a un chico, busca algo en Google, ¿no? Y claro, o sea, el niño o la niña desde 6 7 años ya se ve enfrentado a esta situación de buscar algo de información, pero no tiene ni idea de, el chico, la chica, el niño, la niña, de cómo funciona Google, qué cosa está pasando con Google, ¿no? Qué cosa implica la información que va a encontrar ahí, ¿no? Y posiblemente tampoco el docente entienda muy bien de qué va, ¿no? Entonces, eso es todo eso plantea una serie de dilemas, ¿no? O sea, primero, efectivamente, todo este campo de hablar de un Internet seguro para los niños, porque efectivamente es el enfrentamiento a esta situación. Por otro lado, el tema de entender cuáles son los procesos, o sea, entender básicamente, ¿no? Pero entender cuáles son los procesos que implica el buscar algo en Google, ¿no? ¿Qué significa tener esa opción, ¿no? De buscar algo con una herramienta que alguien ha diseñado, que no tienes ni idea de cómo funciona, ¿no? Y por otro lado, también cuando hablamos de transformación digital, involucra, y es una de las hipótesis que siempre sostengo, ¿no? Involucra un tipo de gobernanza distinta, ¿no? O sea, yo sostengo la hipótesis de que todo el Ministerio de Educación, todo el sistema educativo, tiene una gobernanza pensada en el texto escrito o impreso, ¿no? Desde la lógica de la práctica, de lo que se lee, del dictado, del libro, ¿no? Los dos indicadores que siempre usamos públicamente en medios son los indicadores de el niño entiende lo que lee, entiende lo que, ¿no? Puede escribir. O sea, toda la gobernanza educativa está montada sobre el paradigma de lo letrado y el libro. Una transformación digital implica una nueva gobernanza, una gobernanza distinta para esto que es la relación niño-niña-máquina, ¿no? Niño-niña-máquina digital, ¿no? Que eso no lo resolvemos todavía, ¿no? Ese es un tema que efectivamente
se ha avanzado bastante, ¿no? Lucía trabajó este documento de ciudadanía digital, o esto de la incorporación de la estrategia digital en la enseñanza básica, ¿no? Y son cosas que se han ido avanzando, pero falta todavía seguir avanzando, empujando a algo que involucra todo un nuevo paradigma de relación entre niño, niña, máquina, máquina digital, herramientas digitales, ¿no? Involucra entender un poco las lógicas, incluso hasta de mercado que hay detrás de, no sé, el uso de herramientas como redes sociales y por qué efectivamente el mercado de las herramientas digitales puede afectar el tener o no, ¿no? Espacios seguros en Internet, ¿no? O sea, Facebook y Twitter pueden ser espacios inseguros para niños, niñas y adolescentes, básicamente porque han sido creados así. Pero esas son cosas que efectivamente involucran temas de ciudadanía digital, involucran temas de aprendizaje digital, involucran también temas de transformación digital. Gracias, Roberto. Y cuán precisos son los ejemplos que nos has dado, y mucho más cuando hablamos que hablar de ciudadanía digital ahorita es un pilar fundamental en una sociedad democrática, además, por el acceso que todos puedan tener a los medios digitales, a las tecnologías, pero teniendo claro que, como bien mencionan, no solamente es un uso tecnológico instrumental, sino es ir más allá, es pensar en estas tecnologías, es utilizar de manera seguras, responsables, reflexivas, críticas, creativas, y cómo nos estamos preparando para ello, ¿no? Como decía Lucía, o sea, no es solamente pensar en ciudadanía digital, sino ir, ¿qué estamos haciendo desde ya para ir formándonos hacia ese camino? Nosotros desde la UNESCO y varios documentos revisados veíamos que para trabajar ciudadanía digital se hablaban de desarrollar además un conjunto de competencias digitales, y las dividíamos en 3 grandes grupos, ¿no? Las competencias para un uso seguro de las tecnologías, para un uso reflexivo y crítico de las tecnologías, y para un uso participativo y creativo de las tecnologías. Y en esa línea, considerando este uso participativo y creativo de las tecnologías, vinculándolas a nuestro sector educativo, yo les preguntaría a ambos qué tecnologías digitales nos ayudan a mejorar los aprendizajes, porque el fin de la educación es lograr aprendizajes, ¿no? ¿Cómo nos proponemos un uso adecuado de ellas? Ya no sé si para usarlas, ¿no? Porque cuando hablamos de educación hablamos de esta integración curricular, que no sea el uso por el uso, sino cómo esta tecnología me ayuda en mi labor educativa. Lucía, te escuchamos. Ok. Quiero partir de algo que enunciaba Roberto en el sentido de esa educación que de hecho todavía subyace, a pesar de que decimos sí, pero en el currículo por competencias ponemos la competencia de desenvolverse en entornos virtuales, una competencia transversal de lo digital. Seguimos ceñidos al tema de una metodología ¿no? y una estrategia didáctica muy ligada a los recursos tradicionales, a los recursos educativos tradicionales, ¿no? En ese sentido, si nosotros quisiéramos, siguiendo esa misma lógica, decir vamos a introducir ciudadanía digital, nos quedaríamos solo en ese primer nivel que mencionas, el nivel de aprender tus deberes, tus derechos, el uso responsable, ¿cómo? En un libro, o sea, memorizándolo y diciendo, bueno, estas son las cosas que ustedes deben hacer, ¿no? Entonces nos quedaríamos simplemente en ese espacio. Sí, por supuesto, conocer, el conocimiento sobre esto es el primer escalón, pero si eso no lo hacemos, hasta metodológicamente hablando, basado en ese sentido crítico, en esa toma de conciencia que mencionaba antes, ¿no? Nos vamos a quedar en un nivel que va a entrar por una oreja y va a salir por la otra, ¿verdad? Cuando aprendemos haciendo ese tema, por ejemplo, de la prohibición de traer celular a los colegios. Sabemos que somos un país que por más que tenemos situaciones, inclusive de un porcentaje de pobreza extrema, un porcentaje todavía alto para decir, somos un país que tiene una buena economía, pero tiene un porcentaje alto de pobreza, igual hay más cantidad de celulares, creo, que de habitantes. Eso significa que el celular podría ser un instrumento, ¿por qué no?, para desarrollar habilidades de ciudadanía digital y para aprovecharlo dentro de la escuela. No lo hemos hecho, ahora nos toca buscar si lo hacemos por radio porque solamente tienen radio, si lo hacemos por celular con mensajes de texto, o si llegamos a través de la televisión educativa, o si llegamos en ese menos de 1/3% de la población estudiantil que puede acceder a, por su propia cuenta, con su propia economía,
a dispositivos digitales, lo podríamos hacer de esa manera. Entonces, realmente el segundo nivel es el nivel del que tendríamos que partir, desarrollar este pensamiento crítico hacia cómo nos desenvolvemos con entornos virtuales, pero no para quedarnos ahí, sino para ver realmente cuáles son esas habilidades para que con ello tengamos la libertad de poder crear lo que querramos, solucionar los problemas que queramos, enfocarnos hacia el área que nos interese, pero aprovechando las bondades de las tecnologías y consciente, obviamente, de los riesgos que tiene, pero no quedándonos en el tema de los riesgos de la prohibición, de lo que puede ser malo, sino todo el provecho que le podemos sacar. Y obviamente dentro de lo que es ciudadanía digital, algo importante que no mencioné antes, es el tema de la educación mediática. Algo mencionó de esto, Roberto, el tema de sí es muy importante que tenemos conciencia de cómo toda esa información que está ahí, de qué manera podría ser utilizada. No siempre con los miedos y los riesgos, pero sí saber que podría ser utilizada de X, Y o Z manera, y entonces nosotros tener la libertad de decir, bueno, no quiero que mi información sea usada de esta manera, por ende no comparto este tipo de información, por ende tengo una identidad digital sana y responsable, tengo empatía en entornos digitales, ¿no es cierto? Me informo bien, una serie de áreas de habilidades en torno a lo que es la educación mediática, que yo la considero parte de ciudadanía digital, ¿no? UNESCO tiene algo que me parece muy interesante, AMI, de la formación en lo que le llaman alfabetización mediática. Tuve la oportunidad de participar en una consulta que hubo sobre este tema justamente para ver de qué manera se hace la actualización de una versión que ya en el 2011 hablaban de alfabetización mediática para la formación docente en alfabetización mediática. Ahora, bueno, propuesta y la de varios otros es insertemos todo esto en una concepción de ciudadanía digital que incluya los distintos ejes claves de lo que significan las habilidades de ciudadanía digital y el concepto de ciudadanía global ahí inserto también. Algunos le llaman ciudadanía plena, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, Gracias, Lucía. Roberto, te escuchamos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Lucía, ¿no? Yo creo que un primer punto sería quizá ser un poquito más pacientes con todo ese tema de la transformación digital. Es decir, le tomó 400 años al paradigma libro imponerse como el paradigma, ¿no? Recién nosotros estamos, o sea, si vemos la historia como un proceso a largo plazo, recién estamos en las primeras décadas de algo que quizá tome unos 400 años consolidarse como tal, ¿no? Entonces, bajo ese punto de partida, claro, nosotros todavía estamos dudando, ¿no? Decimos, claro, cómo las herramientas digitales pueden ayudar a que mejoremos los aprendizajes del otro paradigma, ¿no? Y por eso bien Lucía decía, efectivamente, o sea, hay que ver también esto como un proceso también autónomo y que tiene sus propias lógicas, ¿no? Y a mí un término que a mí me gusta mucho y también dialoga con lo que ha dicho Lucía es este asunto de la soberanía, ¿no? Digital, o la soberanía tecnológica incluso, ¿no? O sea, esta idea de efectivamente pasar de un pensamiento crítico, ¿no? De tener una posición crítica frente que hay que desarrollarla desde temprana edad, ¿no? Frente a las tecnologías digitales, a una idea más de soberanía digital, soberanía tecnológica, donde los niños, niñas, adolescentes y los ciudadanos ya adultos se apropien de las tecnologías, puedan crear desde ahí, puedan transformarlas, puedan ampliarlas, modificarlas. Eso implica una serie de cosas, una serie de competencias, ¿no? Efectivamente, este campo de las competencias digitales, ¿no? Pero si atamos la competencia digital hacia este concepto de soberanía, efectivamente, ahí podemos empezar a discutir, o sea, ¿qué queremos nosotros efectivamente para que un ciudadano que sale del colegio pueda crear cosas, ¿no? Crear contenidos, pueda crear nuevas herramientas, pueda apropiarse de varias cosas. Entonces ahí es un mundo que se abre, ¿no? Y eso es lo interesante, digamos, cuando uno empieza a hacer historia de las tecnologías, o sea, las tecnologías lo que te hacen es te crean mundos,
¿no? La imprenta en su momento creó un mundo nuevo, ¿no? No por gusto se habla de el mundo Gutenberg, la galaxia Gutenberg, la aldea letrada, porque efectivamente, o sea, una tecnología lo que te permite es crear nuevas cosas, nuevos vocabularios, nuevos universos, nuevas culturas. Y lo que no está, aquí el paso que todavía falta es eso, ¿no? Es entender la posibilidad de que todo este universo de las tecnologías digitales no estén tanto en función del aprendizaje de la cultura letrada, que ya está bien consolidada como tal, sino más bien cómo esto puede contribuir a la creación de una cultura digital peruana, ¿no? En ese sentido más autónomo, más autoexplicado entre sí, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que salir un poquito de esta idea de, ok, las herramientas digitales van a enseñar, van a permitir efectivamente que los niños lean mejor un libro. Y esa es una discusión que creo cada vez está más descartada, ¿no? Son procesos distintos, nos comportamos distintos frente a una pantalla, nuestro ojo se comporta de manera distinta frente a una pantalla, ¿no? Eso está también bastante discutido, pero si entendemos que efectivamente, o sea, queremos que la tecnología digital permita aprendizajes digitales, tener mejores ciudadanos digitales, soberanos, independientes, autónomos, yo creo que ese podría ser un camino interesante, importante a transitar. ¿Sí? ¿Puedo comentar algo al respecto? Sí, Lucía, Okay. te escuchamos. Sí quisiera complementar un poco para también completar mi respuesta sobre lo primero que preguntaba Celia y complementando un poco lo que dice Roberto, ¿no? Si bien definitivamente la experiencia con el libro, está claro que cuanto más leen los estudiantes, más sed de saber y de querer leer más van a tener, mayor capacidad de comprensión lectora va a haber. Que el libro sea leído en forma impresa, bueno, para mí yo creo que eso nunca va a ser sustituido versus el tema digital. Eso es un tema, pero sí creo que es importante precisar que hoy día se vienen probando y con resultados de impacto, ¿no? Ya con evidencia, sobre el aprovechamiento de tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial para desarrollar un aprendizaje, bueno, autónomo, adaptativo, o sea, todas las parte de las bondades de las tecnologías, ¿no? De lo que viene desde Virtual Machine y la inteligencia artificial como tal y lo que se conoce como Deep Learning, aprendizaje profundo en el sentido que todo el tema robótico realmente te ayuda a que puedas ir yendo a tu propio ritmo en forma, como decía antes, adaptativa, que se pueda ir generando una retroalimentación que puede convertir a estas tecnologías en el mejor aliado de los docentes para que en vez de tratar de lograr que nuestros estudiantes en un grupo de 30, a veces de 40, tengan que elevar su nivel de comprensión lectora, ¿no? Basado en las metodologías tradicionales, puedan con estas tecnologías, inteligencia artificial y algunas otras, dependiendo del área, ¿no? Realidad aumentada para ciencias, etcétera, etcétera. O sea, todas aquellas que pueden ayudar realmente al docente a lograr un mejor aprendizaje, mejores resultados en menor tiempo y, ¿por qué no?, haciendo economías, ¿no? Economías de escala, porque realmente pensamos, bueno, no podemos acceder, ha habido toda esta discusión que hay en torno a brechas digitales, ahí Roberto también tiene su posición respecto a estos conceptos, pero para mí las brechas, o sea, hay brechas de acceso, pero las brechas más grandes que tenemos son las brechas de los aprendizajes, es decir, a partir de competencias digitales en este caso, que podamos ir desarrollando y a partir de identificar claramente cuáles son aquellas tecnologías con las cuales pueden los estudiantes aprender más y mejor, y cuáles son aquellas tecnologías con las cuales podemos gestionar como docentes mejor los aprendizajes de nuestros estudiantes para a partir de una retroalimentación y una evaluación, ¿por qué no?, poder decir, ok, estos son los indicadores y con estos tenemos estos resultados de aprendizajes que mostrar. Por supuesto, como país nos interesa, cualquier administración pública va a querer ver cómo elevamos, basado en distintas estrategias, ¿no? Y corrientes educativas que vayamos introduciendo y con la distinta innovación que podamos hacer, de qué manera sí logramos. Y para ello yo sí creo que tenemos que plantearnos el tema de medición de impacto, de evaluación, de poder mostrar evidencia como en otros países se viene haciendo y que eso hace que realmente pues podamos decir, hicimos check, ¿no? Logramos como educación pública pasar de este punto
a este otro con tanta inversión, y cada centavo que invertimos, de qué manera realmente se vio retribuido en aprendizaje de los estudiantes y en cambio de vida a partir de esas oportunidades, que gracias a que aprenden más y mejor tengan justamente esto que hablábamos, soberanía, por ejemplo, a todo nivel, ¿no? Y en este caso, soberanía digital para ser ciudadanos digitales y del mundo hacia lo que quiera uno, ¿no? Y bueno, ahí entran todos estos conceptos de felicidad, sobre lo que Roberto tiene mucho más que decir que yo. Gracias. Gracias, Lucía, por complementar la idea. Igual, me encanta la precisión cuando hablamos de tecnologías digitales y no ir a medir el tema de si aprendiste la potenciación, si aprendiste cuántas palabras, la acentuación, sino ir también a pensamientos complejos más allá, a desarrollar pensamiento crítico, a desarrollar pensamiento reflexivo, esta capacidad autónoma del estudiante para poder retroalimentar también saberes, ¿no? Y todo ello que se hace necesario para poder trabajar en entornos digitales. Y en esa línea, cuando hablamos de desarrollar competencias digitales en los estudiantes, implica también un cambio en el rol del docente, porque además tenemos que ver que el docente también tenga estas competencias digitales desarrolladas, ¿no? Y en ese sentido les quería preguntar, ¿cuál sería el rol del docente en esta integración de las TICs para lograr que el estudiante genere su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Sobre todo ahora que él está solo en casa aprendiendo, podríamos decir, desde las diversas estrategias y modalidades que se esté brindando. ¿Cómo podemos ir avanzando en estas zonas donde no hay conectividad, donde no hay acceso, ¿no? Porque, claro, hablar de ciudadanía digital también nos habla de una ciudadanía digital inclusiva, cuando hay zonas que no tienen este acceso, no hay conectividad, pero no puedo hacer nada, que puedo ir avanzando, que puedo ir trabajando, que debería ir desarrollando. Y un tema también andente es no solo cambia el rol del docente, ¿no? No solamente el cómo nos pueden apoyar los órganos de gestión intermedia, dígase las UG, las direcciones regionales, cuál debería ser el rol de ellas para contribuir a estos objetivos. Y antes de escucharte, Lucía, unos minutos voy a permitirme saludar a los docentes que nos están viendo, a Juan Velasco Alvarado, del Distrito de Santa María de Nieve, en Condorcanqui, a Cusco, a Tarma, a la Institución Educativa San Sebastián, en Quera, a Puri, Arequipa, a la Ciudad Blanca, a San Pedro de Yot, al COAR de Tacna, que también nos está visitando. Ok, te escuchamos, Lucía. Gracias, gracias. Bueno, un saludo a todas aquellas provincias, comunidades que están participando, especialmente a mi queridísimo Cusco. Soy medio cusqueña, medio trujillana, una mezcla de todos los frentes, pero bueno, gracias. A ver, el tema del docente, ¿no? Y como mencionas, el tema de UGELES, todas las instancias, direcciones, etcétera, y sin saltarnos al director, que creo que ahora se convierte en una pieza clave. Cuando hablamos muchas veces de en este momento, en esta etapa que hemos vivido, en algunos otros espacios menciono, no solamente es que es una oportunidad para la revalorización de la carrera del docente en el sentido de cómo planteamos, ¿no? Que haya cada vez más estudiantes como en otros países del mundo, que la carrera está tan posicionada, sino realmente es la valoración del docente hoy día en servicio que ha tenido que hacer magia porque nosotros como Estado, como sistema educativo, no le habíamos dado, ¿no? Las oportunidades de prepararse y poderse desenvolver bien justamente en estos entornos digitales para poder, ¿por qué no?, hacer una clase hasta... Podría ser mejor si tuviéramos todas esas condiciones dadas de manera democrática, equitativa, de acceso y de preparación. Y entonces ahí viene el tema, ¿no? Hoy día, con algunos solo con radio, con otros con mensaje de texto, con otros con televisión educativa, como decía al comienzo, y con algunos pocos con conectividad. Pese a que, bueno, con las tablets esto va a mejorar porque van a haber más del 50% de estudiantes y docentes que accederán a un dispositivo digital con conectividad, con acceso a Internet. Con lo cual, si nos imaginamos que ese modelo en un año ya va a ser con la mayoría de estudiantes de las comunidades rurales, y urbano, marginales de percentil 1 y 2, entonces en ese escenario, obviamente, ya las condiciones nos permitirán
que el docente tenga que dedicarse con mayor énfasis de la manera más acelerada posible, y desde hoy hay que hacerlo igual, con los pocos recursos que tenemos, aunque sea de manera comunicativa, de informativa, de decir cómo gestionas autónomamente tus aprendizajes, ¿no? De mejor manera. Esa es una competencia que está en el currículo nacional, ¿no? En las 31 competencias, la 29 se desenvuelve, gestiona autónomamente sus aprendizajes. Pero claro, nunca soñamos que esto tenía que ser aceleradamente desarrollado en estos momentos, en estos meses, y ahora toca hacer. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿qué rol tiene el docente en eso? Tiene un rol clave crítico. En la medida que el docente pueda, si con los distintos medios, comunicar, dar estrategias, ideas para ello, ¿no? Para que los proyectos, las experiencias de aprendizaje en los estudiantes se produzcan, sabiendo procesar de alguna manera lo que es un momento de aprendizaje autónomo versus lo que son momentos, cuando disponen de una tablet, de aprendizaje colaborativo en proyectos de grupo, o cuando son actividades en comunidad o en familia, etcétera, etcétera. Todo ello son directrices que tienen que ser dadas por el docente, pero por un docente que a su vez tiene las competencias digitales para saber cómo aprovecha bien las distintas tecnologías, plataformas para poder generar sesiones de clase e indicar bien al docente, al estudiante, estos espacios son propicios para tu gestión autónoma y estos otros para lo colaborativo y estos para evaluar tus aprendizajes y esto para retroalimentar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El docente tiene que formarse urgentemente en competencias digitales más allá de lo que llamamos alfabetización digital, saber familiarizarse con la computadora y poder usar algunos aplicativos. Más allá de ello, es realmente cómo pueden generarse sesiones efectivas de aprendizaje en entornos digitales. Luego de ello está el director. Para mí también, dentro de todo esto, otros héroes que han tenido que hacer magia para ver cómo tratar estos temas con la familia, con la comunidad en general, con sus docentes, es el tema de la gestión, ¿no? Con liderazgo de un director, que hoy día tampoco ha sido un requisito clave el hecho de que tenga la competencia digital para la gestión efectiva educativa, ¿no es cierto? No solamente el típico director que ha sido apagar incendios, tener que hacer mucho de administración, sino realmente entender el modelo pedagógico y ver cómo las tecnologías digitales pueden ayudar a potenciar esa propuesta pedagógica que queremos, o que si tenemos un currículo por competencias y cómo lo llevamos, o si queremos hacer que las tecnologías nos sirvan para X, Y o Z. Entonces, este tema es clave. Igual, los funcionarios, todos los servidores, ¿no? Que hoy día están en el sector de educación, a nivel de UGEL, a nivel de dirección y a nivel de ministerio propiamente, ¿cuáles son esas competencias digitales que hoy día tendríamos que tener claramente formadas? Todavía vamos a encontrar gente en el sistema público que dice, no, es que yo con la tecnología no me entiendo y entonces yo simplemente sigo con mis métodos. No, es que realmente podemos darnos ese lujo. Creo que hoy día tenemos que decir, bueno, todos apuntamos, definamos competencia digital del docente. Eso sí está definido en el Ministerio de Educación, se está actualizando de alguna manera, perfeccionando el tema de ciudadanía digital, por supuesto tiene que entrar. Definámosla con mayor claridad y con mayor celeridad, la del director y la de los distintos servidores en las distintas responsabilidades que tienen que tener. ¿Qué es lo que necesitamos que sepan manejar para que no haya esa brecha propio casi mental, ¿no? De mentalidad, realmente, de un mindset que tenemos que ir viendo cómo lo vamos ajustando. Como bien dijo Roberto, nos toma tiempo, pero lamentablemente lo que menos hay es tiempo, ¿no es cierto? Cuando hablamos hoy día de tecnologías, ya no hablamos de las tecnologías digitales, hablamos de transformaciones exponencialmente más aceleradas que lo que cualquiera se hubiera podido imaginar. Entonces tenemos que tratar de acelerarnos al máximo del ritmo de lo posible como sistema educativo, ¿no? Gracias, Lucía. Y justo lo que mencionas me permitía recordar que muchas veces asociamos lo digital a lo generacional, ¿no? Y es importante resaltar que la ciudadanía digital no es de una generación, ¿no? No es lo que llamamos los nativos digitales y que lo asociamos a la generación de los jóvenes, de los niños, sino que la ciudadanía digital es para desarrollarlas por todos los ciudadanos independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Entonces, de esta manera invitamos a los docentes de
y a los funcionarios y a todos los ciudadanos, ¿no? Hoy en día, con esa pandemia, por ejemplo, mi mamá en casa, 70 años, ha aprendido a conectarse al Zoom, ha aprendido por la necesidad de irse conectando a cómo esas tecnologías también le ayudan a interactuar. O sea, todos vamos aprendiendo nuevas competencias para poder insertarnos en este mundo. Roberto, te escuchamos. Ya, yo hace unas semanas, un par de meses, me acuerdo, estuve también en un webinar, y una de las cosas que hablábamos y discutíamos y que generó un poco de resistencia entre muchos docentes era el tema de el escenario que vivimos ahora, ¿no? Donde efectivamente la escena educativa ha cambiado, ¿no? Y efectivamente o sea, es un poco, es bien difícil describir lo que tenemos ahora, ¿no? Yo lo llamo a veces algo así como una especie de homeschooling con acompañamiento remoto, porque de verdad las horas que pasa un docente con sus estudiantes es bastante menor al tiempo que pasan los padres y sobre todo las madres de familia con sus estudiantes en el acompañamiento de, ya no son tareas, pues, ¿no? Porque ahora, porque justamente ya no, la figura de tarea se modifica, la idea de la tarea ya no existe, porque ahora es más una especie de aprendizaje continuo, ¿no? Constantino Carballo decía siempre que la escuela es el gran mal menor, que en una sociedad ideal la escuela debería desaparecer. Ahora, efectivamente, la escuela está en todos lados, ¿no? La escuela está en la casa cuando el chico está con su mamá aprendiendo juntos, o el chico está o la niña está con su mamá viendo los programas de Aprendo en Casa por televisión, ¿no? Que es el medio que más se está usando hoy en día para el aprendizaje desde los hogares. Entonces, claro, en ese escenario el docente pierde esa centralidad, ¿no? Y efectivamente pierde también cierta zona de confort, porque es como que ya no es el que tiene el monopolio del saber, porque la escuela ya desaparece, ¿no? Y ahí es cuando empieza efectivamente tenemos que empezar a como conversar sobre las distintas competencias que tiene que tener un docente para manejarse en ese escenario, ¿no? Incluyendo efectivamente competencias tan prácticas, yo quiero llamarle como competencias prácticas, como cómo hago para gestionar mi WhatsApp, ¿no? En zonas rurales el WhatsApp y zonas rurales no me refiero solamente a zonas fuera de Lima, o sea, tenemos ruralidad en la propia Lima metropolitana, o sea, vengo conversando con docentes en Lurín y Pachacamac que vienen, o sea, que el WhatsApp se convierte en la principal herramienta, no de comunicación, sino de seguimiento, monitoreo, acompañamiento, ¿no? Y claro, no es el celular del niño o la niña, sino es el celular del padre o la madre, sobre todo la madre, y ahí se da la escena educativa. Entonces, en todo ese escenario, sí, tenemos que hablar efectivamente de competencias digitales, competencias comunicativas con docentes, pero también a incorporar ahí al mundo de la docencia, a la madre, ¿no? Y en primer lugar y en segundo lugar a los padres, porque efectivamente son los madres y los padres los que están hoy en día también en esa situación de primera línea de batalla en la educación, ¿no? Y donde también los directores tienen que efectivamente mirar más allá de su cuerpo docente, de los cuerpos de los docentes, sino también incorporar a las madres en esta situación tan compleja, tan extraña, tan sui generis como la que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, efectivamente, sí necesitamos también no solamente competencias digitales, tenemos competencias pedagógicas y trabajarlo con madres y padres. No tenemos que o sea, los madres y padres ahorita las madres son una pieza fundamental en esta situación de emergencia sanitaria que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, eso implica también, efectivamente, implica una gobernanza distinta, involucra también que la SUGEL, las DRE también tengan un acercamiento mucho más intenso con la familia, ¿no? La familia en la triada, la comunidad educativa, la familia siempre ha estado no central en ese momento, en esa relación entre estudiante y docente. Ahora la familia es la mediadora.
lo cual implica también riesgos, implica también complejidades, ¿no? Sí, porque la familia generalmente es la que permite la reproducción incluso de ciertos sesgos, ciertas culturas, y la escuela supuestamente era el espacio donde estas culturas y estos sesgos se rompían. Ahora ya no. Eso también otra vez implica una discusión mucho más amplia. Y mucho más amplia porque nosotros no sabemos cuánto tiempo más va a durar esta emergencia, ¿no? Yo también parto de la hipótesis de que efectivamente deberíamos nosotros hablar de una permanente emergencia, ¿no? O sea, la vacuna podría llegar el próximo año, pero podríamos tener otra pandemia en un par de años, o podría empezar la emergencia climática, y otra vez estaríamos en este mismo escenario. Deberíamos empezar a discutir el tema de la educación permanente, ¿no? La ciudadanía digital, no un escenario de emergencia, sino la ciudadanía digital incluso en escenarios donde no hay conectividad, ¿no? O sea, es decir, hace 12 años, una investigación que hicimos en Huancavelica, habíamos encontrado que efectivamente había una cultura digital incluso entre niñas en lugares donde no había internet. ¿Y eso cómo es así? Porque efectivamente esa niña acompañaba a sus familiares los fines de semana a las ciudades mayores donde sí había una cabina. Entonces, esa niña desarrollaba una cultura digital de fin de semana, pero la tenía ahí. Entonces, efectivamente, o sea, imaginar ciudadanía digital, aprendizaje digital, transformación digital, solamente pensando en lugares donde no hay conectividad o donde sí hay, es un poco, digamos, falaz, ¿no? Cuando efectivamente ya es algo que se ha vuelto transversal, es parte de nuestro imaginario, parte de nuestra forma de ser, aun cuando tengamos baja conectividad, ¿no? Entonces, eso involucra mucha discusión, involucra pensarlo también a nivel nacional, no solamente en lugares donde tienen internet, sino efectivamente también donde la población es bastante móvil, como sobre todo en zonas rurales, en las zonas andinas, ¿no? Donde efectivamente la población es móvil, donde hoy día no hay internet, pero mañana se mueven a un lugar donde sí hay. Entonces, eso es una cosa que sí creo que debemos tenerla bastante conversada. Gracias, Roberto, por lo que nos mencionas. Definitivamente grandes aportes y me quedo con esto de cómo incluir a las madres y padres también en ese desarrollo de competencias digitales, ¿no? Es otro gran reto que debemos tener en cuenta y es también lo que nos plantea, como hace un rato mencionaba, el tema de ciudadanía digital, que no solo se debe quedar en las escuelas, sino vamos hacia el desarrollo de esas competencias en todos los ciudadanos. Vamos a pasar a las preguntas del público. Por temas de tiempo vamos a poder atender unas dos. Las hago en genérico y las vamos trabajando. Nos preguntan, ¿los recursos digitales son necesarios? ¿Pero acaso es posible reemplazar la riqueza de la interacción de la escuela presencial? Es una pregunta que nos hace. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos fomentar la ciudadanía digital en zonas rurales, teniendo en cuenta la brecha digital presente en nuestro país? Sé que ya lo hemos ido atendiendo a lo largo de las participaciones, pero podríamos profundizar considerando que nuestro público también se encuentra en estas zonas rurales. Lucía, te escuchamos. Bueno, se está hablando cada vez más de la nueva escuela, ¿no? Dos sentidos que se le está dando ahora al concepto de escuela. Uno, el hecho de la posibilidad, que sí se está abriendo, de pensar en escuelas digitales, o sea, ya que los estudiantes no regresen necesariamente, sino que si tienes todas las condiciones, puedas hacer una especie de lo que era antes homeschooling, pero bueno, como ya modelo, como propuesta educativa, para lo cual habrá que generar toda esta normativa detrás que se va a requerir para ello, porque estamos lejos como país de tener eso legalmente constituido, a pesar de que eso de educación a distancia que había y teníamos toda una legislación desde décadas y éramos buenos comparativamente hablando con otros países, eso se quedó bastante rezagado y se ha hecho muy poco, ¿no? Y con televisión educativa, etcétera. Pero en el sentido de la nueva escuela, ¿cómo va a ser al volver al regresar a una normalidad que es la nueva, ¿no? Normalidad, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el rol de los padres en esto? ¿Qué tipo de componentes van a tener que hacerse de manera digital? Versus el hecho de esto que ha mencionado en la pregunta, de esa riqueza de lo vivencial, ¿no? Del contacto con tu maestro, del contacto con tus compañeros, toda la parte social y todo. Yo creo que sí, definitivamente son cosas que
que no tendrían que eliminarse. Claro, siempre con la reflexión, como decía Roberto, y me acuerdo de alguien, una madre de familia que decía, mi hija era la niña más feliz del mundo hasta que fue a la escuela, ¿no? Con cosas en el extremo tan tristes que pueden ocurrir. Pero de ahí a que pensemos el concepto de la escuela desaparecer, a pesar de que, bueno, cuando me presentabas al comienzo, Propósito Perú, que es justamente una propuesta del homeschooling inclusivo. Yo le llamaba el homeschooling de los pobres directamente, porque en el mundo hoy día, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se está buscando que lleguen cada vez más, ya no como eran los objetivos del milenio, cada vez más niños que no van a la escuela por situación sobre todo de pobreza, ahora que vayan a la escuela. Pero después se vio la crisis del aprendizaje, ahora resulta que han ido mucho más millones de niños del mundo a la escuela. Se ha logrado eso con los objetivos del milenio a nivel mundial, pero ¿qué está pasando en la escuela? No están aprendiendo ni siquiera un tercio de lo que deberían aprender para poder comprender algo que lean a los 10 años de edad. Ok, vienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se dice, ahora nos vamos a abocar totalmente, ya no, que haya más niños que vayan a la escuela, sino sobre todo a que dentro de las escuelas haya mejor calidad, es decir, que comprendan más de lo que leen y que razonen matemáticamente para solucionar cualquier problema mínimo de la vida cotidiana. Ok, resulta que, bueno, lo que yo planteaba en Propósito Perú era 0 niños sin aprender al 2030, ¿de qué manera hagamos un modelo de homeschooling aprovechando las tecnologías y todo? Bueno, en eso me he pasado un poco trabajando, soñando y ahí estaba. Pero justo resulta que después de eso viene la pandemia y se puede empezar a pensar en algo como lo que mencionaba Roberto. Una especie de homeschooling atendido, o sea, una cosa por ahí creo que sí va a tener que haber, pero sobre todo para aquellas familias que realmente racionalmente deciden no mandar a sus niños a la escuela porque no ven que todo lo que significa el sacrificio de enviar a sus hijos a la escuela no está dando ningún resultado hacia lo que es el aprendizaje o mejorar la vida, ¿no? La calidad de vida de la familia en general cuando mandan a sus hijos a la escuela. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay que pensar en esa opción, esa es una opción, pero mientras tanto, pensar en que la escuela puede tendiendo a extinguirse como institución, como estructura, donde los estudiantes van y tienen toda una serie de ventajas, yo creo que por ahí no va la cosa, sino más bien en potenciar al máximo las capacidades del docente para aprovechar este tipo de posibles nuevas estrategias, ¿no? De la didáctica en su día a día, aliándose de aquellos tipos de tecnologías que pueden haber, y el tema de gestión autónoma, etcétera, etcétera, todo aquello que puede servir, pero eso yo no creo que hay manera de sustituir la experiencia que mencionaban en la pregunta, ¿no? Y bueno, gracias por la pregunta, porque realmente yo creo que es el punto más crítico de decir, ¿dónde es lo que tiene que permanecer, obviamente, de la escuela y qué es lo que tiene que cambiar radicalmente, a lo mejor, de lo que ha sido nuestro modelo de escuela hasta el día de hoy, ¿no? Yo quiero, sí. Gracias, Lucía. Te escuchamos, Roberto. Sí. Sí, yo quiero también reforzar eso, ¿no? O sea, la crítica a la escuela existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta citarlo, lo pueden buscar, pueden googlear, lo pueden encontrar, se llama Las escuelas son lugares nefastos, de John Holt. Yo llegué a ese texto por un compilado que sacó el colegio donde estudié, los Reyes Rojos, un librito muy bueno que se llama Educarnos Hoy, ¿no? Y John Holt escribe eso a propósito de un libro que sacó que se llama Cómo los niños fracasan, ¿no? Y que los niños efectivamente, ¿qué aprenden en la escuela? Aprenden a engañarle al profesor, aprenden a engañarle al sistema. Entonces, cuando nosotros decimos la presencialidad y la experiencia presencial, o sea, también tenemos que agarrar el todo, ¿no? No solamente la parte romántica de la interacción entre niños y niñas, sino también ver efectivamente qué son aquellas cosas que efectivamente también transcurren en la presencialidad, ¿no? Hace unos años, el Grade sacó un pequeño documental a partir de las voces de los niños y niñas, ¿no? Donde las niñas denunciaban el acoso sexual de sus compañeros de salón en ciertas escuelas
nacionales, y estas escuelas, y este acoso, y por culpa de este acoso y los tocamientos indebidos tuvieron que crear puertas diferenciadas para niñas adolescentes y niños adolescentes, porque los docentes simplemente habían tirado la toalla con el control de los tocamientos indebidos. Entonces, cuando decimos sí, o sea, efectivamente, la presencialidad, también tenemos que discutir esos elementos de la presencialidad. No solamente la parte que nos gusta de la presencialidad, sino también la parte compleja de la presencialidad, la parte violenta de la presencialidad. Y yo creo que este momento que tenemos, esta pausa de la presencialidad, sí nos empuja a revisar cuáles son las cosas imprescindibles que queremos que se mantengan en un posible escenario post-emergencia, y cuáles son las cosas que nosotros eliminaríamos, ¿no? O sea, ¿de verdad un niño o una niña tiene que ir todos los días a la escuela para aprender? O sea, retomo lo de Lucía, ¿no? O sea, estamos viendo que varios niños y niñas para ciertas cosas pueden resolver una casa. ¿Realmente un niño o una niña tiene que estar 8 horas en la escuela? O sea, son preguntas que nosotros tenemos que resolverlas ahora, ¿no? Entonces eso implica una serie de discusiones sobre, cuando hablamos de lo rico que se está perdiendo la presencialidad cuando los chicos ahora están en su casa. Efectivamente, o sea, hay cosas que se están perdiendo, pero también analicemos críticamente el todo, ¿no? O sea, qué cosas nosotros podemos hacer un balance, ahí los directores tienen un papel fundamental, y decir qué cosas realmente queremos que se mantengan, ¿no? Queremos que se mantenga el ojo vigilante del docente que quiere a los chicos 8 horas, 9 horas, 10 horas metidos en una escuela, o queremos a chicos y chicas que estén 4 horas y puedan regresar a sus casas, ¿no? O sea, vemos que esas son cosas que tenemos que ahí ir discutiendo, ¿no? Cuando hablamos de lo que se gana y lo que se pierde con esta pausa de la presencialidad. Y con respecto al tema de cultura digital y lo rural, o sea, hay efectivamente problemas de acceso, hay situaciones que y el tema del acceso, yo creo que el tema del acceso tiene pros y contras. ¿En qué sentido? O sea, el acercar una tecnología cualquiera, ¿no? Y no refiero a tecnologías digitales, a un humano implica la generación de nuevas necesidades, involucra la generación de nuevos tipos de deberes, involucra la generación de nuevos tipos de situaciones que no estaban contempladas previamente, ¿no? Entonces, cuando decimos que efectivamente hay un tema de brechas, hay un tema de que involucran una cultura digital distinta, yo creo que hay que ahí hilar fino, porque efectivamente, como digo, podríamos encontrar nosotros que efectivamente la cultura digital existe más allá de si tienen un acceso directo o no a una computadora, porque el niño y la niña ya podría haber tenido una visión de qué cosa está pasando con esto de lo digital, ¿no? Entonces, claro, podemos tener una estrategia muy importante, muy fuerte de acercar directamente estas tecnologías digitales a los niños y niñas, pero también tenemos que tener muy en claro que eso es la apertura de nuevos dilemas, nuevas preguntas, nuevas situaciones, y eso necesita también una fuerte espalda por parte, en este caso, del Ministerio de Educación, para poder afrontar esta nueva situación, o como lo llamo a veces, este nuevo universo que se abre, ¿no? Es un nuevo universo el que se abre cuando decimos vamos a desplegar todo esto, ¿no? Y eso implica nuevas gobernanzas, nuevas formas de gestión, una espalda muy grande, ¿no? Ya existe la espalda para otros universos culturales, necesitamos una espalda ahora nueva para este universo que se va a abrir con estos despliegues. Gracias, Roberto. Interesantes reflexiones las que nos plantean ambos para el trabajo en esta inserción a la ciudadanía digital, mucho más cuando hablamos de este acceso que van a tener prontamente en nuestras zonas rurales, en nuestras zonas urbanas marginales, con la entrega de las tablets, cómo nos vamos preparando para este trabajo y cómo vamos desarrollando ello. Antes de terminar, yo les quiero dar un par de minutos a cada uno por si desean cerrar ideas, dirigirse hacia los docentes en estos contextos. Lucía. Bueno, gracias. Sí, yo quisiera realmente solo complementar un poco lo último de Roberto, porque no quisiera quedarme con esto adentro, y sí, en eso, ahora que tuve la oportunidad de colaborar con el desarrollo de la propuesta pedagógica
para el aprovechamiento de las tablets que van a llegar a 1.050.000 hogares, ¿no? Y que no solo van a aprovechar los 1.050.000 estudiantes, sino la familia en general, que si bien realmente hay un reto tan grande de esto nuevo que se va, o sea, el hecho de poner en manos de ellos unas tecnologías, y yo creo que sí hay que claramente pensar que no por ello tenemos que ponerle mucho más peso al riesgo que esto implica que a lo que tenemos que hacer para que justamente enfrentemos mejor esos posibles riesgos de una nueva cultura que puede haber. O sea, todo eso último que dijo Roberto de gobernanza y todo, sí, hay que hacerlo y hay que hacerlo aceleradamente y hay que hacerlo con mucho tino y conocimiento de que en otras realidades rurales, que puede ser la India, puede ser cualquier otro contexto, de qué manera se abordó esto para que la intromisión, si es que la queremos ver de esa manera, ¿no? De tecnologías con nuevas metodologías y todo, no produzca ciertos riesgos, pero no por ello pensar en que entonces mejor no hacer, o sea, no podemos ir contracorriente, primero, por todo la vorágine de las tecnologías, entonces hay que enseñar a vivir con ellas para que sean ciudadanos del mundo con todo lo que ello implique de manera más efectiva, en vez de pensar y sospechar todavía la posibilidad de poder mantenerlos un poquito en islas, ¿no? Eso sí no quería dejar de decir. Gracias. Gracias, Lucía. Roberto, te escuchamos. Ya, en un par de minutos. Sí, yo creo que efectivamente hay pasos que deben darse. O sea, yo creo que el tener una aproximación crítica con respecto a cualquier tipo de tecnología, ya sea libros, ya sea el cuaderno en papel, ya sea una tablet, una laptop, ¿no? Y no involucra que no se debe hacer. O sea, es importante que los niños tengan acceso a libros desde temprana edad, incluso desde lo preescolar, por supuesto, ¿no? Porque la experiencia del libro es ante todo una experiencia táctil. El libro es una experiencia táctil, ¿no? Sin la experiencia táctil del libro es bien difícil que el niño luego desarrolle un vínculo afectivo positivo con respecto al libro. Igual con el tema de las tecnologías digitales. Es importante que haya una experiencia táctil, ¿no? Entre un niño, una niña y un objeto computadora, ¿no? Y hablo objeto computador en el sentido más amplio del mundo. Vamos a ver, o sea, tenemos que, lo peor que puede pasar es que no se haga. Entonces, efectivamente, vamos a ver cómo podemos hacer ese acompañamiento, ¿no? Cómo fortalecemos las espaldas que se necesitan para todo este proceso nuevo que va a haber, este proceso recontra importante, y ahí sí debemos sumar todos para que estas espaldas sean los más grandes posibles, ¿no? Para que este proceso sea un proceso que efectivamente sea sano, sea útil, sea aprovechable, genere niños y niñas felices, ¿no? O sea, en este nuevo mundo que se está abriendo con este despliegue tan importante como es el de este millón de tablets que van a haber a partir de fin de año. Gracias, Roberto. Gracias, Lucía, por su participación. Definitivamente, hablar de ciudadanía digital es un tema que no lo terminamos en un webinar de una hora. Hay muchas aristas por las que hay que ir trabajando, el tema de la democracia, el tema de los derechos, deberes, el tema de la alfabetización mediática e informacional que nos hablaba Lucía. Hay muchos temas más que trabajar, este tema de la inclusividad, el tema del acceso. Pero gracias desde ya por habernos dado unas luces para seguir trabajando el tema. Gracias, Lucía, gracias, Roberto, en nombre de la Oficina de UNESCO. Muy agradecidos con ustedes y con todos ustedes docentes que nos están viendo, con todos los participantes de este webinar. Los invitamos para el próximo miércoles para seguir conectados. Gracias a todos. Chao, gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.